Bueno, un cordial saludo a todos. Pues doy la bienvenida a esta semana. Esta semana es el último plan lector de matemáticas. Esto se hace para cumplir el proyecto que se inició a principios de año y es tras la transversalización de lo que tiene que ver el área de matemáticas. Bueno, como lo he mencionado, los objetivos de este plan lector es el mejoramiento del vocabulario y el razonamiento matemático, así como la comprensión de problemas. Entonces, como les decía, el objetivo es primero ampliar el vocabulario, segundo, el poder tener un análisis crítico frente a los problemas y una parte de argumentación. Y lo otro es el contexto del razonamiento matemático, que como lo he venido diciendo, no es un contexto solo de los números de sumar, restar, de operaciones básicas, sino que podamos comprender y entender en el contexto cómo podemos utilizar los números. Para esta semana teníamos otro cuento. Este cuento, pues en actividades está la realización de vocabulario, de palabras desconocidas y el interrogante del cuento. Entonces, para contextualizar, vamos a hablar de exactamente el cuento. El cuento de esta semana se llama Manuel y Antoñito. Entonces acá quiero hacer como una descripción y es que como los cuentos se han basado bajo el mismo personaje, basado en sus experiencias, basado en las vivencias y realmente transversalizando o mostrando eh, en su día a día cómo él ha conocido diferentes personas y diferentes situaciones en las cuales ha asumido diferentes problemas matemáticos y que pueden mostrar un contexto diferente y una matemática un poco más aplicada. Bueno, en este cuento hay unas cosas muy particulares. La historia gira en torno a unas compras que realizó el personaje y bajo unos criterios. Aquí los temas que se están utilizando es realmente el tema de ecuaciones, que es lo que hemos venido trabajando, y el tema de razonamiento matemático. Aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente, y es que como la búsqueda de palabras pueden ser significativas cuando no lo entendemos. Por ejemplo, algo que hago claridad y es esto, pagar con un billete de 20 duros. Entonces, por ejemplo, si no hicimos la búsqueda correspondiente a qué es un billete de 20 duros, pues nos va a quedar difícil resolver el problema. En Google nos podemos ver que 20 duros hace referencia a 100 pesetas. Entonces, digamos que esto es una información clave y una información importante para poder resolver este ejercicio. Entonces, los duros son una moneda española que se manejó en un tiempo, entonces es bueno contextualizar el cuento, o sea, aquí es donde yo hago referencia a que debemos entender el contexto en el cual estamos dando el número. Si yo hablo de 20, miremos que no es lo mismo decir yo 20 dólares, 20 pesos, 20 euros, 20 duros. Entonces miremos que cómo el contexto hace que nuestro problema también tenga peso o tenga desarrollo frente a lo que vamos a desarrollar. Ya en el eje problematizador vemos unas cosas y esa es la ecuación. Entonces sabemos que Manuel hizo unas compras de 2 vinos que representan 5 paquetes de tabaco y que toda esta compra de estas 2 cosas es la séptima parte de la que costó los víveres. Dice que él dejó de pagar, lo que dejó de pagar ascendió a 64 pesetas. Entonces mire que tenemos dos informaciones. Sabemos que los 20 duros inicialmente representan 100 pesetas y que las devueltas de él fueron 64 pesetas. Entonces aquí miremos que la diferencia entre los dos nos va a dar el precio del mercado. Y también tenemos que lo que nos está dando el mercado, que ya sabemos cuánto es, el valor de este dio un séptimo. Y que el séptimo que nos va a dar del número que tenemos de la diferencia, nos va a dar los 5 paquetes. Entonces digamos que yo sé que es un poco extenso, pero tenemos que ir haciendo el análisis. Entonces voy a retomarlo. Voy hasta cierta parte y la idea es que ustedes puedan terminar el ejercicio. Entonces, sabemos que él pagó con 20 duros, que ya miramos que en comprensión o en contexto hace referencia a 100 pesetas. De esas 100 pesetas que él pagó, de lo que él pagó de lo que él
dejó de pagar, ascendió a 64. O sea que ya tenemos un resultado entre lo que él tenía y entre lo que él dejó de pagar. Entonces ya tenemos un valor del gasto que él realizó. Entonces ese valor del gasto es el que vamos a aplicar la ecuación, que son los 2 litros que valían 5 paquetes y sabemos que la compra de todo esto valió 1/7 de la parte de los víveres. Entonces, digamos que hasta ahí es la ayuda que yo les doy. La idea es que planteemos la ecuación para poder resolver ahí, que lo intenten hacer, que no se trata de dar un resultado fijo, sino que también ver las propuestas que ustedes pueden dar para poder resolver ese ejercicio. Entonces, pues, ese es el granito o el punto que les dejo para que entiendan un poco el contexto del cuento. Y también resalto de nuevo lo que les digo, o sea, no es solo los números, sino el trabajar el contexto del número. ¿Listo? Bueno, entonces les deseo mil bendiciones y que espero tengan una muy buena semana.